Estamos en Aunque FM y lo que sigue es una entrevista que le hice a Rocambole el 21 de mayo de 2014. Se emitió en el programa Hoy Lloré Canción en la 1110. LS1, Radio de la Ciudad, la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Está con nosotros un grandísimo artista plástico, a quien esto del mundo de las canciones le permitió exponer. Bueno, después se expuso en museos, en las discotecas de cada uno, ¿no? Pero claro, en las remeras, en la piel, la cantidad de tatuajes que hay de remeras, bueno, ni hablemos, ¿no? con la obra de este gran artista que nos visita hoy. Es un placer, un enorme placer, un orgullo tener en Hoy Lloré Canción hoy a Ricardo El Mono Cohen, más conocido como Rocambole. Buenas noches. Buenas noches. Me intimida tanto elogio. Bueno, pero eso sí. Bueno, no sé dónde poner, la verdad que. Vos ponete ahí, estás cómodo ahí. Me da vergüenza, no es para tanto y. Si quiere lo subimos un poco más al pedestal. No es pedestal, ¿viste? No, esa cosa voy a tener que traer alguna copa, una botella de vino. Pero ¿cuándo decidiste ser artista? ¿Y qué idea tenías de ser artista? Como todos los chicos, empecé a dibujar de chico y seguí haciéndolo. Hay un 90% de los seres humanos que se dedican a otras cosas y siempre hay un porcentaje pequeño que sigue dibujando, pero todos dibujamos alguna vez en la vida, sobre todo cuando somos chicos. Y bueno, me parece que esa es mi actividad principal, siempre lo digo, un poco que creo que cuando uno tiene una mentalidad gráfica, vos me entenderás, necesita bastante dibujar para entender el mundo, como a veces se necesita escribir, para reflexionar, para expresar cosas, situaciones, reflexiones. A mí siempre me interesó eso y encima era lo que mejor me salía. Ahora, claro, vos decís cuando uno es chico, pero cuando uno es chico es todo, porque claro, dibujás, cantás, bailás, jugás a la pelota, o sea, todo. O sea, es medio como que la pregunta ¿qué querés ser cuando seas grande? Es medio ridícula, porque quiero ser esto, quiero seguir siendo esto, podría ser una buena respuesta. Impresionante, pero a mí me impresiona incluso, a veces me invitan a dar charlas y conferencias en algunos lugares, y yo insisto en el hecho del misterio que para mí representa el dibujo. Misterio en el sentido de que los chicos cuando tienen 2 años o un poco menos, aprenden 3 cosas. 2 son muy importantes, que es hablar y caminar. Ahora, ¿por qué es que entre esas 2 cosas está otra que es dibujar? Porque vos, un chico de 2 años, empezás a darle alguna tiza, alguna virome, cualquier cosa, y empieza a hacer ovillito y no para hasta los 5 años, en donde hacen cualquier cosa. Entonces yo trato de buscar por qué necesidad humana hay para que esa actividad esté ahí, en ese momento de la vida, con esas otras 2. Hay muchas circunstancias que por ahí me dan una punta, como ser la importancia que tiene la imagen. Claro. ¿No es cierto? Nosotros en general no nos damos cuenta, quizás nos damos cuenta aquellos que sí laburamos con la imagen, pero la imagen te rodea, te apabulla, se mete adentro tuyo, no sé si tanto o más que los conceptos del lenguaje. Fíjate que hoy día todo es a través de una pantalla. Sí, tengo aquí que sonó ahora la pantallita del teléfono. Me voy a mi casa ahora a la noche y voy a comer algo y bueno, prendo la pantalla del televisor. Voy a dar una charla, como te dije, y bueno, ¿qué hago? Un proyector con una pantalla. PowerPoint. Voy al fin de semana, voy al cine, por ahí, pantalla. Es como que la imagen está, y sobre todo en estos tiempos de tanta difusión así digital, la pantalla, no hablé de la pantalla de la computadora que también me espera en claro, casa, ¿no? Por supuesto. Pero es así, la imagen penetra, está ahí, siempre presente, inmanente quizás, porque a lo mejor con la pantalla del televisor nos dicen
cómo tenemos que ser casi, cómo tenemos que hablar, accionar, movernos, qué sándwich de carne picada tenemos que comprar, qué pantalón campero del norte tenemos que comprarnos, qué auto para ser más poderosos y más lindos. Hay muchas circunstancias que vienen a través de la pantalla y no sé de qué otras más que no nos damos cuenta. Y cuando te dije lo de artista, saltaste ahí como casi insultante fue el asunto. Que vos sabés que del arte se dicen muchas cosas, hay toneladas de texto, ¿no es cierto? Y yo creo que todavía no estamos muy seguros de qué es el arte. Sabemos que existe, eso sí, sabemos que cantidad de gente lo ejerce de una manera o de otra, o sea, lo ejerce protagonizándolo o lo ejerce consumiéndolo. Y es una cosa que no se sabe muy bien tampoco para qué es, porque el hombre podría muy bien a lo mejor vivir como viven a lo mejor otros seres vivos, ¿no es cierto? Podría comer, no sé, trabajar, vivir, hacer todas sus cosas. Pero bueno, el arte existe, no sabemos bien qué es. Ahora, el artista parece ser que es el que hace el arte, ¿no es cierto? Pero un poco que la palabra tiene que ver con, a lo mejor, con hacerlo de alguna manera especial, o ser una clase especial de persona. Y eso es lo que por ahí yo tomo distancia. Me parece que si hay artistas, todos los seres humanos somos una clase especial de artistas, ¿no? No seremos Picasso todos, pero todos tenemos, ¿viste?, la vena artística, es una vena humana. Incluso hasta pienso que el arte debe ser un derecho como otros derechos humanos, ¿no? Claro. Hay mucha gente que a lo mejor está privada del arte como está privada de tantas otras cosas. Claro. Pero el arte igual fluye a veces, aunque se priven, ¿viste? O sea, hay, no sé, la división del trabajo, esto lo digo siempre también en las charlas, por eso me sale fácil, ha hecho que por ahí haya un arte culto, un arte popular, ¿viste?, alta y baja cultura. Claro. Y eso es una cosa que la cual yo siempre también reflexioné y me preguntaba por qué esto de arte y baja cultura. O sea, me resultaba tan irritante como que hubiera algunas personas, ¿viste?, que fueran superiores a otras, claro, por algo, y otras inferiores, por raza o por educación, por nivel económico, ¿no? Me parecía detestable. Entonces nunca creí en eso de arte alto y bajo, arte popular. Me parece que el arte, si es arte, tiene que ser popular. Claro. Y bueno, más allá de lo artista, ¿cuándo te planteaste ser un dibujante y expresarte, digamos, o laburar o dedicarte profesionalmente a eso? No sé si es una reflexión que uno hace o es una cosa que sale porque se dio. Uh-huh. Lo que yo tengo bien en claro es que en el colegio jugaba mal al fútbol, no sabía jugar al fútbol. Pelear, no, todos me cagaban a trompadas. Entonces, cuando sos chico, si no sabes jugar al fútbol y no sabes pelear, sos un paria. Entonces tenés que buscar alguna cosa que te destaque, por lo menos, ¿viste?, para que tus amigos digan, vos podés hacer esto. Y me parece que por ahí andaba la cosa, que yo hacía las caricaturas de mis compañeros y decían, pero mirá, se parece. Claro. Y bueno, a partir de ahí siempre trabajé, creo, con el pincel o el lápiz. Incluso de chico, te digo que cuando estaba en sexto grado, las maestras, todavía no existían los proyectores como ahora, las pantallas, y en los colegios había algo que se llamaba los frisos, uh-huh, que era como una imagen didáctica, ¿no es cierto?, que se hacía en tiras de papel o en telones o en los mapas, ¿no?, así de un tamaño como el que podemos ver acá, que los oyentes no lo ven. No. Claro, bueno, no es televisión esto. No. Bueno, un tamaño grande, había mapas, había estos frisos que eran grandes cartelones o papeles donde las maestras, como veían que yo tenía cierta habilidad, me pedían que desarrollara, por ejemplo, la germinación del poroto. ¿Hacías la germinación del poroto? Claro, o el cruce de los Andes por San Martín, o el Cabildo, ¿viste? ¿Viste que había una cosa de chicos que, bueno, por lo menos a mí me decían, no se dibuja a los próceres?
no se dibujaba los próceres. No sé, a mí las maestras me decían que no, los próceres no se los dibujaba. Son Mahoma. Había que poner, había que poner una figurita, algo, que no se podía dibujar. Bueno, no podías dibujar a San Martín. Podías dibujar a Cruz de los Andes, pero no la cara de San Martín. No sé, a mí me dijeron eso, ¿no? Se ve que a vos... No tenía la maestra que yo tenía, pero yo tenía que, los días patrios, me salvaba, por supuesto, con eso de la clase de matemáticas. Tenía que, el pizarrón que estaba en el hall del colegio, yo el día patrio tenía que, por ejemplo, o poner la cara de Sarmiento, o ya te digo, San Martín, o la primera junta, o esto y lo otro, con tiza de colores. Bueno, lo hacía, yo creo que parecía cosa. Vendedores de velas, por ejemplo, el Sereno, ese tipo de cosas, todo eso te hacían hacer. Cosas hacíamos, sí. Un poco que era un trabajo de ilustrador, como todo. Te explotaban. Al principio me explotaban, pero después me entraron a pagar. En cierto grado yo ya cobraba. Una maestra ya ¿sí? Bien. Es así que cuando salí del colegio yo ya tenía mi negocio. De la primaria. Claro, y hacía para los cumpleaños infantiles, viste, el cotillón, viste, hacía siluetas con los personajes más famosos, de las historietas o de los cuentos. Las maestras me lo compraban, o las madres que hacían sus cumpleaños infantiles. O sea que antes de la remera de octubre fue la remera de San Martín. Vendiste la remera de San Martín. Pero además que concepto artístico más fuerte en realidad, que fuera en tiza y pizarrón, ¿no? Una cosa tan... No porque vos lo supieras, pero una cosa más artista que una cosa que se crea en el momento y se borra y después lo volvés a tener que crear. Efímero, ¿no? Sí, que había unos artistas que hacían con tiza de colores en los pisos, ¿viste? Claro. Acá creo que una vuelta vi en el Obelisco, que vino un excelente hiperrealista que hacía con tizas unas cosas fantásticas. Que son unos pozos, es como si fuera un pozo. Sí, era una cosa de loco como trabajaba. ¿Y quién veías cosas? ¿Qué veías? Así que ¿qué te llamaba la atención de otros artistas, si se puede decir la palabra, o dibujantes, y al pintores, principio, como cualquier cuando cualquier persona muy joven que empieza a dibujar, yo quería dibujar bien, y dibujar bien era hacer las cosas como eran, que se parecieran, claro, ¿cierto? Y en algún momento mi vieja me llevó a unos cursos para niños que había en lo que hoy es la Facultad de Bellas Artes. Antes era Escuela de Bellas Artes, y ahí había cursos para niños como entre los 8 y los 12 años, en edad escolar. Y fui en esa época, imagínate la prehistoria, yo tengo un montón de años, en esa época no había esa actitud didáctica de tipo juego. ¿Viste? Ahora los chicos van a una escuela de estética y cantan, bailan, recortan papeles, hacen instalaciones. En aquella época era un lugar así, de lo más sobrio como podría ser este ámbito, donde había un reflector y había a lo mejor una estatua o un yeso de Miguel Ángel, viste, un calco de yeso. Sí. Y todos los chicos, viste, con un tablero, y el profesor que se paseaba, no volaba una mosca y tenías que hacerlo tal cual, con todas las luces, con todas las sombras, ningún juego. Ahí y a mí me gustaba eso. Yo no sé si me hubiera gustado estar haciendo jueguitos y cantando. Yo quería dibujar bien, y entonces eso me proponía un desafío que a mí me interesaba realizar. Entonces lo que más admiraba en algunos momentos de muy joven era los artistas realistas, claro, ¿cierto? No tenía nada de vanguardia, nada de Picasso, nada de esas y cosas. Sobre todo también los dibujantes de historieta, los grandes dibujantes de historieta argentinos, como Breccia, como tantos otros que hoy día, digamos, algunos que todavía sobreviven, viste, que por ahí los dibujantes argentinos tienen que trabajar afuera porque acá la historieta, viste, no existe más. Pero hay unos talentos impresionantes. Había uno del Castillo que hacía unos western increíbles, sí, ¿no? Sí. Yo conocía a muchos de esos dibujantes de la Columba, y los admiraba totalmente. Es más, también voy a seguir con la primerísima juventud. Una vuelta mandé un cupón que encontré en una revista de historieta a una escuela de dibujo de Carlos Clemen. No sé si lo tenés. No. Carlos Clemen era un dibujante extraordinario también de
de la época de oro de la historieta. Hacía también superhéroes, tipos del futuro. Y mandé un cuponcito y bueno, a vuelta de correo, no sé cómo era el asunto, pero parece ser que me otorgaron como una beca, que podía hacer el curso sin pagar. Y me entraban a mandar las tareas que tenía que hacer. Y yo lo hice todas, y se las mandaba, y me elogiaban, y tenía la firma de Carlos Clemen que me decía, esto está muy bueno. Y más tarde ya muy entusiasmado, un poco más grande, ya para la adolescencia, me metí también por correspondencia en el curso de los 12 famosos artistas, el de la Escuela Panamericana de Arte. Ahí estaba Brescia, ¿no? Claro, estaba Brescia y estaba Hugo Pratt. Hugo Pratt, claro. Y una vuelta cuando tuve que llevar todos los trabajos a fin de año, que fui allá a Belgrano, no estaba en Venezuela, es todavía la Escuela Panamericana de Arte acá en la calle Venezuela. Y ahí conocí a Hugo Pratt y genial. Y bueno, eso eran los artistas que admiraba y que se iba admirando. Hugo Pratt está ahí en el altar. Bueno, Hugo Pratt ya, antes de Corto Maltés en aquella época, Sargento Kirk, Ticonderoga, ¿no? Todavía no Ticonderoga, eso fue ya en la editorial Frontera. No, él todavía trabajaba y hacía el Sargento Kirk ya estaba así. Y no sé, que había otros. Si me acuerdo, había mi marciano favorito, algo, Joe Sonda, una cosa así. Joe Sonda, sí. Claro. Y así que era fan de las historietas. La historieta fue eso, bueno, era un momento aparte para la historieta increíble. Pero, ¿no? Claro, sí, la historieta de todo. Y viendo más acá, el rock, ¿cómo llega? ¿Cómo entra? Y hay una anécdota que puedo contar, que después supe que les pasó a mucha gente en su vida, ¿no? Que digo, yo iba al Colegio Nacional en la adolescencia, el colegio secundario, el Colegio Nacional de la Universidad de La Plata. La universidad tiene colegios también. Sería como el Buenos Aires acá, digamos. Sí, depende de la universidad. Hay 2 o 3 colegios, 3 colegios secundarios que dependen de la universidad. Iba al Colegio Nacional y una vuelta me dirigí hacia el colegio y veo unos compañeros que vienen en dirección contraria y digo, ¿cómo no van? Que hoy hay examen de matemáticas. No estudiamos, vamos a zafar del examen, qué sé yo. Pero además me dicen, hay una película que estrenaron en el Cine Mayo, el cine de La Plata, que todos cuentan, dice que los que la vieron, que la película es más o menos, me decían, pero cuando pasan los créditos de la película hay una música, dice, que no te deja estar quieto. Vamos a ver, dice, bueno, yo seguí un poco para el colegio, después lo pensé mejor, me di media vuelta y me fui con ellos, ¿viste? Y la película acá se conoció como Semilla de Maldad, era Blackboard Jungle. Y sí, justamente en los créditos aparece el primer tema de rock que escuché, que era Rock alrededor del reloj, por Bill Haley. Claro. Y era cierto, cometas. Todos los jóvenes se ponían en las 2 o 3 primeras filas y golpeaban el piso cuando venía la música. Y justamente 2 o 3 días después vi por primera vez en letras de imprenta la palabra rock and roll, porque en el Diario de La Plata había una sección de cartas de los lectores. Entonces había un lector que se quejaba porque la juventud estaba tan mala, tan rebelde, que ya no se podía ir al cine porque hacían ruido con el pie. ¿A dónde iba a parar esa juventud? Mamá, salí en el diario, yo era uno de los que golpeaba el pie. Ese soy yo, dijiste. Claro. Bueno, ya ahí me di cuenta que el rock sonaba a rebeldía y a cierta rebelión más que rebeldía. ¿Y qué te pasó ahí? Nada, salí corriendo como todos los otros a comprarme un disco de pasta con el rock alrededor del reloj y después seguí comprando otros y otros y otros. Encima los discos en esa época los tocabas un rato y se rompían, entonces te ibas a comprar otra vez el mismo disco. Claro. Y bueno, a partir de ahí seguí viendo qué pasaba, vi las películas de Elvis Presley, algunas otras donde aparecían rock and roll. Hubo un verano donde estuvo de moda el rock y vos viste cómo son las compañías grabadoras, lanzaron un producto un verano, después el otro verano ya desapareció eso y tiraban otro. Pero aquello que nos había gustado, ese género,
empezamos a investigar, porque no puede ser que hayan desaparecido todos los músicos de rock. Y ahí después descubrimos a los verdaderos, a Chuck Berry, a todos los antecedentes del blues. Claro. Entonces, por algunos conocimientos de gente que viajaba o qué sé yo, aparecían algunos discos. Y así seguimos manteniendo el culto hasta que aparecen los Beatles y nuevamente viene la bola. Y ahí se pudre todo. Claro. y vos ahí, cuando decís descubrimos, ¿quién? Aquellos que nos gustó eso, o sea, un grupo de pequeño de fanáticos que seguía esto del rock and roll. ¿Estaba en tu fantasía hacer una banda, tocar o algo por el estilo? Sí, pero tempranamente descubrí que tenía como un toscano en la oreja, pero que había muchos amigos que sí tenían talento y que con ellos seguí toda la vida cultivando el asunto ese del cierto coleccionismo, intercambios de discos, de música, de chusmeríos de músicos, hasta que algunos empezaron también a desarrollar su talento como músicos. Yo seguí vinculado y bueno, como estaba siempre del lado de la gráfica y la plástica, bueno, me llamaban mono, no me haces los volantes, no me haces los afiches, no me haces esto, no me haces aquello. Claro, el amigo que dibujaba y había que poner un dibujo, y que me gustaba, estaba siempre metido, iba a los conciertos, iba a los ensayos, claro. Incluso puedo tocar la guitarra, un teclado, una batería, pero bueno, no a nivel de subirme a un escenario, claro. O sea, para nivel asado familiar, nada más. Bueno, está bien, pero es algo... Claro, 4 tonos de rock and roll puedo hacer pero ya te digo, supe tener amigos talentosos. Claro, con esos amigos también claro, uno dice, con esos amigos uno dice, no me voy a poner a tocar, me quedo con el dibujo. Pero a vos los hombres los dibujás palito. No, pero vos por ahí le preguntás a Sky y dice, sí, yo te hago un dibujito, te hago el Pictionary te juego, no para publicar, pero un dibujito te hago, qué sé yo, por ahí. Y cuando empieza a aparecer porque rock and roll, digamos, es una cultura que implica un montón de cuestiones de vestimenta, de gráfica, más allá de la música, ¿no? Sí, después empezó a hacer ya actitud, todo. Claro, todo. Cultura rock. Así es. ¿Qué te pasa vos con eso? ¿Sentís que se puede incluir, digamos, o formás parte de esa cultura rock estando en el lugar donde estás? ¿Te llama la atención, qué sé yo, las películas de los Beatles, la estética? Bueno, cuando aparecen los Beatles, lógicamente es un impacto a la cabeza. Entonces, ya te digo, con toda aquella gente conocida o amiga, o que de repente digo, pero viste, estos tipos, y que cultivábamos esa cuestión, sin darnos cuenta, empezábamos a qué sé yo, a vestir de una forma estrafalaria para el resto de la gente, algunos empezaba a crecerles el pelo, no es mi caso porque yo me quedé pelado a los 15. Pero bueno, un día descubrimos que muchos sufríamos las mismas circunstancias de exclusión por el aspecto. Y en aquella época, bueno, si andábamos por ahí o nos reuníamos como en cualquier barra, todavía no existía la palabra para definirnos, pero nos decían iracundos, beatniks y muchas veces sucios. Seguimos con nuestro invitado de lujo del día de hoy, con Ricardo el Mono, con Rocambole. Sí, revolucionado el Twitter, el Facebook del programa, la verdad, dice Octavio Sosa, me tengo que ir a laburar, me quiero matar, está buenísima la entrevista. Ojalá después la puedan subir y la puedan repetir. Horacio nos dice, es una excelente entrevista, felicitaciones. Rocambole es un inmenso dibujante que a veces solo se lo recuerda por la tapa de Los Redondos y es una inmensa injusticia. Mira, toma. ¿Hiciste historietas también? ¿Te gusta la historieta? ¿Qué es lo que así más te interesa ahora, por ejemplo? Ahora tenés una muestra, le vamos a decir a la gente que está la muestra en este momento, Rocambole contra el arte contemporáneo, hasta el 28 de julio en el Centro Cultural Recoleta, en Junín 1930. ¿Te interesa esto de hacer exposición? ¿Haces animación? ¿Qué es lo que...?
Y a mí me gusta todo. No sé si a otro le pasará, pero si yo pudiera vivir 2 vidas más, por ahí podría hacer algunas otras cosas que también me hubiera interesado hacer. En algún momento, yo en principio cuando dibujaba, mi sueño hubiera sido ser dibujante de historieta. En algún momento, para los años 80, hice una historieta que era una página de historieta más o menos cómica, que eran las aventuras de un hippie de 40 o 50 años, ¿no? En donde rescataba muchas anécdotas que había vivido, ¿viste? De amigos, de compañeros, y las ponía en tono de ironía y de sorna, y se llamaba Las fabulosas aventuras del Barón Zamba. Y estaba inspirada en un viejo amigo de La Plata, que en paz descanse, porque ya no está entre nosotros. Y era como ya te digo, un viejo hippie que le contaba a los jóvenes cosas y situaciones, y se veían después en la historieta. Esa la hice en principio para cuando empieza a hacer 2 y Peces como suplemento de la revista El Porteño. Ahí conocí a Enrique Sims y me pidió a ver si podía hacer algo, y le dije, bueno, yo tengo que hacer una historieta. Y ahí apareció el Barón Zamba. Después apareció en algunas otras revistas de vida efímera, una revista que se llamaba Colocón, que tuvo, no sé, duró creo que 1 año. Y después nunca más pude hacer historieta, por muchas razones, por dedicarme a otras cosas, y me hubiera gustado. Y una de las cosas que todavía no pude cumplir, que también me hubiera gustado, es más bien dirigir una revista de historieta, juntar dibujantes para hacer una revista. Pero claro, hoy día eso, digamos, no prosperaría demasiado, porque no hay lectores para la historieta. Yo creo que hay mucha gente que le gusta la historieta, pero como dibujante. O sea, hay muchos dibujantes de historieta, pero hay pocos lectores de historieta. Está pasando un fenómeno como la poesía, por ejemplo, de todo el mundo que lee poesía escribe. Hacerla. Claro, sí, escribe. Sí. No hay nadie lector. Por ahí en otros países sí, en Francia creo que la historieta sigue bastante vigente. De hecho, hay muchos dibujantes argentinos que trabajan para afuera. Pero acá no hay interés de haber sido una época extraordinaria, la época en que en una terminal de ómnibus había pilas de intervalos, de fantasía, de Tony. La gente, yo veía que la gente en esa época agarraba 3 o 4 historietas para un viaje y se las llevaban. Pero bueno, supongo que las nuevas tecnologías han tenido que ver bastante en el abandono de la lectura de historieta. Pero bueno, historieta no hay, así que nuevas tecnologías que, a ver, alguien te escucha decir eso y parece que estuvieras peleado con las nuevas tecnologías, pero peleado, es un tipo pero son cambios incursionás en eso, digo, también. Sí. Pero son cambios, ¿viste? Uno obviamente siempre recuerda con nostalgia momentos felices de la vida. Por ejemplo, uno cuando es viejo recuerda siempre la época de joven porque estaba bárbaro. Pero bueno, hay otras cosas, hay, digamos, otras posibilidades. A mí me preguntan muchas veces qué pasa ahora que con los discos primero se achicó el espacio donde uno podía producir una imagen, ¿no es cierto?, con los CD, y ahora con los pendrive o con el MP3 ya no hay ni siquiera un espacio. Claro. Entonces supongo que la imagen perdurará de otra manera. Habrá que hacer imágenes que vayan metidas adentro de la música, mezclada, tipo videos, ¿no es cierto? Claro. ¿Y cómo fue en vos el paso de ser un tipo que imprimía remeras, digamos, por laburo y a ver, sacabas un poco las imágenes de Roger Dean, de Cram, decías, copiabas esas cosas, a ser el tipo que metió las imágenes en la remera, en las remeras de este país? Bueno, me fundí con mi estampería. Si después te hubiera pagado toda la que te correspondía por el derecho a autor, la mansión que tenías en este momento. Hasta estuve manejando un taxi en algún momento crítico de los años 79, 80. Después, bueno, empieza a avecinarse, después de la guerra de las Malvinas, a avecinarse un poco el periodo democrático. Entonces mucha de la gente que había sido echada de la universidad
un poco que se conecta conmigo y me dicen, bueno, hay unos proyectos para armar nuevas situaciones educativas en la Facultad de Bellas Artes, si queremos contar con vos y qué sé yo. Y bueno, entonces ya para el 84 empiezo nuevamente a trabajar en la docencia. Y bueno, ahí alternaba mis trabajos de diseño con la docencia y bueno, también un poco pintaba, siempre pinté y hice más o menos las mismas cosas que estoy exponiendo hoy día. Lo que pasa que el paso por hacer las tapas de Los Redondos hizo que esas imágenes se difundieran de una manera que nadie jamás podía haber imaginado. Ahora, en tu vida, ¿no? Decís cómo era, volvés a la docencia, año 84, año 85 sale Gulp, año 86 sale Octubre. ¿Qué porcentaje de, o sea, qué lugar en tu tiempo cotidiano, no digo, por ahí estaba obviamente la calentura, hacer la tapa de un disco debería ser algo importante, pero sí, en lo cotidiano no ocupaba, me imagino que no ocuparía un lugar central esto. No, era como continuar lo mismo de siempre, o sea, ofrecer imágenes a los músicos que me las pedían, tratar de participar en el tema del rock del lado que yo podía. Lo que pasa es que tardó bastante. Yo creo que en general el grupo que giraba alrededor de los de Redondo, de los músicos, porque lógicamente los Redondos eran un poco más de gente que estaba alrededor, ¿no es cierto? Tardamos bastante en darnos cuenta de que había sucedido un fenómeno. Entonces lo tomábamos con naturalidad y para colmo ya tanto los músicos como yo mismo, todos éramos ya bastante maduros, no éramos un grupo de chicos, viste que a los 20 años tienen un éxito. Claro. Entonces lo tomábamos un poco como una cosa, bueno, fantástico, si se da macanudo, pero no era obviamente central. De hecho, qué sé yo creo que Solari ha dicho en algunas veces que él estaba trabajando en otra cosa mientras empezaban las primeras situaciones de Los Redondos. Finalmente un día decide dejar su otro trabajo porque vio que pasaba otra cosa. Claro. Y Sky fue toda la vida más o menos músico, pero muchas veces hemos sido compañeros artesanos, hacer cosas y venderlas. Hemos bagalleado a Brasil llevando y trayendo cosas, llevando cosas de cuero, trayendo otras cosas. ¿Y a vos te cambió realmente la vida o fue cuestión de no me cambió para nada? Cambió en el sentido de que de repente alguna gente empezó a pedirme autógrafo. Claro. Pero viene un boludo en una radio y te trae los discos para que se los firmes, claro, ese tipo de cosas, claro, antes no pasaba. Y empezaron, o sea, antes, yo te digo, dibujaba más o menos las mismas cosas y a partir de esa difusión, bueno, empezaron a invitar de lugares para exponer, me invitan mucho del interior, todo eso. Antes, cuando era estudiante o docente de Bellas Artes, yo quería exponer, tenía que llevar una carpeta a un lugar, esperar que me seleccionaban y me decían, sí, puedes hacer una muestra, qué sé yo. Ahora no, a partir de Los Redondos, después dije, bueno, aquí pongo, aquí no pongo, a ver aquí, qué sé yo. Claro. Okay. ¿Y cuándo fue ¿recordás el momento que viste la primera remera? ¿Y si la estampaste vos o no? No recuerdo eso. No, la verdad es que no. El famoso ícono del hombre con la cadena, que en realidad no es de Octubre, porque si vos tenés el vinilo de Octubre, sí, no está el incendio de atrás. No está, esa imagen la hice para una actuación de Los Redondos en Obras, la hice para un aviso del diario. Fue para un aviso del diario. Sí, y encima la hice de una manera muy muy torpe, porque me lo pidieron, claro, porque yo venía, vivo en La Plata, venía así veces, nacen los mitos, ¿no? Claro. No, venía a veces a Buenos Aires y me encontraba con Sky, con Poli, con algunos, y un día llego y me dicen, necesitamos, el sí de Clarín cierra mañana, si no llevamos un aviso hasta las 6 de la tarde, antes de las 6 de la tarde no va. Bueno, digo, pero yo tengo mis cosas en mi taller en La Plata, ahora no puedo hacer, no, y bueno, hay que hacerlo. Bueno, compramos un letraset por ahí, un pedazo de cartulina negra, un liquid paper, y así hasta
No puedo creer. Estamos ponchazos. desmitificando. Bueno, te hice esta porquería, dice, te hice esta porquería. Pero Bueno. es cierto, si yo lo hubiera hecho en mi taller, a lo mejor la prolijaba mejor y trataba de hacerla más, y a lo mejor no iba a hacer eso. Es algo notable, ¿no? Es como que fatal fue hacerlo así y que saliera. Bueno, de repente esa imagen empezó a verse, eso sí me acuerdo, y bueno, me dicen, che, para la reedición en CD hay que ponerla esa, porque toda la gente la ha tomado como propia. Bueno, la metimos en el CD. ¿Cómo estaba o la dibujaste? Redibujé un poquito. Sí, claro. Sí, claro. Ahora te la prolijo. Está bien, pero... Perdón, sí, tengo sí, una dale, con respecto sí, para perdón. que es en realidad es pasando las remeras. Y sí, la piel. ¿Qué- La piel. Claro, la ¿qué sentís piel, cuando la ves a la piel, gente claro. con los tatuajes de tus dibujos? De lo que vos creaste. Siempre es como una emoción, ¿no? Porque siempre te pone así como en una situación rara, ¿no? Decir, pero ¿cómo esto si lo hice una noche? A lo mejor, no sé, pensando en hacerlo bien o no, y de repente toda la gente lo tiene puesto. ¿Qué pasa? Es algo extraño. Y más me emocionaba, me acuerdo, en la época de los grandes recitales masivos en estadio, que veía todas las banderas que hacían los chicos. Y yo le decía ahí al grupo que estábamos trabajando, porque estábamos por ahí con las proyecciones, la escenografía, las luces, le decía, mira, esa escenografía es mucho más linda que la que hacemos nosotros. Me acuerdo que en Huracán colgábamos unos trapos pintados gigantescos, pero lo que pasaba en la En el tribuna público. era mucho más increíble. Claro. Wow. No. Está muy cholulo, Marchetti, muy cholulo. Lo muy mira con cholulo, una muy cara. cholulo. Pero, no, me quedo con lo del tatuaje. El tatuaje. La primera vez ¿Tenés que vi una tatuaje, vos? espalda, yo no. No, yo soy de Ya, una, o sea, de ya una te parece, generación- ya el tatuaje en sí es algo como ajeno, Sí, digamos. no, yo soy de una generación que el tatuaje era algo que se hacían los presos. Claro. Estuve hablando mucho, a ver. Sí, toma un poco de... O estamos hablando con Ricardo el Mono Cohen, vamos a contarles a la gente. El tatuaje era algo de los presos o de Rocambole, los marineros, sí. ¿viste? O si no era alguien de las islas Fiji, ponele. Ay, claro, exótico, ¿no? Claro, era algo así. Y me dio que como que uno, el cuerpo no se lo tocaba para nada. Bueno, estos tiempos han cambiado notablemente ese concepto. Ahora somos muy de tocarnos el cuerpo. Claro. El cuerpo era el templo del alma. Claro, y ahora no, el templo de... Ahora es un templo de- ricotero. es un templo, claro, El cuerpo algunos es un dicen templo ricotero, ricotero. vitrero, Rolling Stone. Mira, vamos a... Acá no tenemos, estamos en radio, ¿no? Pero estamos en radio Fantástico. y ahí tenemos a Javi que tiene Sí. Momo, ¿no? No, esto tiene un aire de un trabajo que hice para Lobo Suelto. Es de ahí, de Lobo Suelto. un trabajo que hice para Lobo Suelto. Ahí está. Sí. Para Lobo Suelto, Corneo tal, bueno, Lobo Suelto. Ejemplo, bueno, esto es radio, no lo vieron. Javier Lungo se acaba de sacar la camisa y mostró en su espalda un tatuaje con una obra del maestro Rocambole que hizo para Lobo Suelto. Decías que era más que te impactaba más la escenografía ¿no? La que hacían los pibes, las banderas y todo eso. ¿Crees que había algo de aquello que ocurría a los comienzos de Los Redondos, de esta cosa donde se confundía la gente que estaba abajo y arriba del escenario en estos estadios? ¿Había algo de eso o era completamente distinto el asunto? No, era otra situación. Estaba el show del público y estaba el show de los músicos. Se complementaban, lógicamente, había como un feedback, una realimentación. Pero el show del público era extraordinario. Yo guardo muchas filmaciones hechas del público. El público, no, la banda no. Algunas de ellas las junté alguna vez y hicimos un mediometraje que se llamó Olor a Tigre, con 2 actuaciones de Los Redondos en Chicos, en La Plata. Pero ya esa especie de documental gira alrededor del público, en el espectáculo del público.
por eso era el olor a tigre que se sentía ahí en el vallado. Claro, claro. Y cuando veías eso, o sea, sé que nunca pensaste en que nunca hubo un plan de decir, bueno, quiero poner en tal lado, quiero que la gente se tatúe. O sea, sé que no hubo ningún plan, pero ¿qué sentías de que aquello que empezó como una cosa muy emoción, pequeña? eran emocionantes, y los recitales de Los Redondos eran profundamente emocionantes para todos, para los que estaban arriba del escenario, los que estaban abajo del escenario, los que estaban en las tribunas, la gente que participaba de mil maneras, desde los ingenieros de sonido hasta los ingenieros de escenario, los que filmaban, la gente que estaba trabajando para emitir las imágenes que aparecían en las pantallas, perdón. No, por favor. Y bueno, era todo emocionante, era como una emoción, continua durante todo el recital. Y yo creo que la gente la vivía también más allá del recital, o sea, antes del recital y después del recital. Sí, claro. Ahora ocurre, lógicamente, con las actuaciones de Solari. Se sigue produciendo eso, incluso creo que ahora han hecho un documental también con eso. Sí, hay un documental. ¿Siempre le dijiste Solari? No, a veces le decía Carlitos. Carlos o Solari, nunca. A veces Indio también. A veces Indio, sí. Pero siempre fue así el trato. No, me llama la atención, 2 veces dijiste, te referiste a él como Solari y Sky. Bueno. No, bueno, está bien, nada, cosas. A Sky le digo Sky Bellinson y a él le digo Solari, sí. Solari. Sí. Ok. Laburaste después con otros. Bueno, después, antes, obviamente para la cofradía, pero después hiciste otros laburos para. Bueno, he hecho bastantes trabajos, muchos que no son conocidos porque eran grupos ignotos de La Plata o de otros lugares que por ahí a mí me gustaba hacerles un trabajo, que han venido a proponerlo y a mí me interesó la movida, pero también hice trabajos para Miguel Gantilo, para Claudio Gavis, para Ataque 77, Estelares, ¿no laburaste? Estelares, el primer disco de Estelares, Tintoreros, hubo unos cuantos trabajos y sigo haciendo, porque a veces me acerca alguna banda nota que por ahí me gusta, Zumbadores, para Zumbadores. ¿Y cómo es la relación con esas bandas? ¿Te tiene que y algún interesar tipo mucho de compromiso tengo que tener, porque no me veo inspirado en una cosa que me disguste o que no tenga nada que ver? Le hice a Bocón Franchino hace poco, y bueno, también he hecho discos de jazz de Manuel Ochoa, que es para mí un genio total, y no me pero hay otros tantos. ¿Y con la animación cómo estás? ¿Tenés un estudio de animación? No, en general siempre he trabajado de una manera artesanal. Y bueno, con la aparición de las máquinas, todo eso se hizo un poco más factible. ¿Te llevas bien con un tema digital? Sí, no me llevo mal, tampoco soy un experto, tampoco quiero a lo mejor emplear demasiada neurona en aprender cosas que ya digamos no creo que los desarrolle demasiado. Entonces más bien armo equipos, como vez pasada para la época desde el Ubelito hasta el Bondi a Finisterre o hasta Momo Sampler, armé un equipo y armé una especie de estudio que se llamaba Cybergraph, que lo hice con alumnos míos de la carrera de diseño en Bellas Artes. Armé con Silvio Reyes y Juan Moreno. Con ellos hice todo ese periodo donde metimos bastantes animaciones, donde usamos 3D, ¿no es cierto? Sí. Y varias situaciones diversas. 2 cosas más te quiero preguntar. ¿Apareció
nunca más, ¿no? Sí, apareció, 9 años después apareció. ¿Qué pasó? En el 98... Estamos hablando de la escultura de los velitos, ¿no? En el 98 me robaron los velitos en una exposición en un salón municipal de La Plata. Bueno, pasó el tiempo, a veces me llamaban por teléfono y me decían, tengo a los velitos, ¿cuánto pones? Qué gran historia. ¿No te mandaban recortes, viste, con letras así de los diarios pegadas una como los secuestros? Pero bueno, nada de eso, hasta que un día me llamó un juez de La Plata que había venido una comisión de la Policía Federal de acá de Buenos Aires, estaban detrás de unos chorros y había ido una comisión y habían tenido que hacer un operativo con una comisaría de La Plata en un aguantadero. Y parece ser que había algún policía o agente ricotero porque en una caja encuentran Luguelito en perfecto estado y el tipo dice, este es el Luguelito. Lo reconocí de inmediato. Bueno, me llamaron, me dijeron que tenían el Luguelito y que me lo iban a devolver. Bueno, después la municipalidad me lo devolvió. Entonces me reconcilié con la Municipalidad de La Plata porque yo estaba un poco peleado, no quería exponer más ahí porque no se habían hecho cargo del robo. Pero bueno, después de que hicimos las paces, después volví a hacer una gran muestra en La Plata, que no la hice hace tanto, creo que hace 4 años más o menos, donde cloné 20 Luguelitos. Porque con el original dije, bueno, ahora si me lo roban no tenemos problema. Me fui a ver a unos amigos que trabajan en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata, Museo de la Universidad, que están muy prácticos en hacer los fósiles de dinosaurios, ¿no? Pues los fósiles que vos ves en los museos no son los fósiles reales. Claro, los fósiles reales están metidos adentro de una cámara frigorífica con 1000 cuidados. Los fósiles son reproducciones exactas que lo hacen los tipos con unos oficios admirables, ¿no es cierto? Entonces le dije si podían hacerme una clonación y sí, perfectamente, me hicieron 20 Luguelitos exactamente iguales. Claro. Entonces los puse todos juntos como si fuera una instalación en esa muestra que era mi reconciliación con la municipalidad. Y bueno, ahí está, volvió y fue millones. Y la otra que te quiero preguntar es por el delirio del medallón de Momo Sampla. El medallón, sí. Ahí nos equivocamos. ¿Qué pasó? Fue un mal cálculo porque la idea era que llevaran una especie de recuerdo, un escapulario que lo pudieran llevar colgado, ¿no es cierto? Como recuerdo. Pero resulta que salió pesando como 30 y pico de gramos, ¿no es cierto? Entonces para llevarlo era un poco complicado. Peligro de decapitación, claro. Sí, entonces, bueno, de todas maneras, ahí hubo que hacer una especie de metalurgia al lado de la imprenta para producirlos. Pero salió, sí. Ahí quedó muy bien. Mono, un placer enorme. Gracias. Gracias, por favor, gracias a ustedes. Nos divertimos un rato, ¿verdad? Muy bien, la pasamos muy, muy bien. Bueno, me alegro, Rocambole pasó por Hoy Lloré Canción. ¿Qué tú,